Ejercicio 5.1 del curso introductorio a ANSYS Meshing, donde se generará una malla para un análisis estructural de una placa axisimétrica 2D. Vamos a empezar definiendo los objetivos de este ejercicio, y es la generación de mallas en 2D, aplicación de la inflation, generación de mallas mapeadas y parametrización de controladores de malla. Entonces tenemos una simplificación a un modelo axisimétrico de nuestro modelo 3D para disminuir el tiempo de cómputo. Entonces, la axisimetría describe una estructura que muestra simetría geométrica sobre un eje central. Algunos ejemplos son tuberías rectas, conos, placas circulares, cúpulas, etc. Pero para emplear elementos axisimétricos, el modelo debe tener las siguientes características. La geometría debe ser axisimétrica. Las propiedades del material deben ser axisimétricas. Las cargas deben ser axisimétricas. Por lo tanto, este modelo cumple los requerimientos para poder generar este tipo de simplificación para este análisis estructural. Vamos a comenzar. Vamos a ir a la interfaz de ANSYS Workbench. Una vez que tienen abierta la plataforma Workbench, lo que vamos a hacer es lanzar un Component System de malla. Entonces lo arrastramos a nivel de esquema de trabajo. Antes que nada, debemos de definirle el tipo de análisis. Como es un análisis 2D, por default el programa o Workbench lo detecta como un análisis 3D. Entonces debemos de definirle eso. ¿Cómo? Clic derecho a nivel de geometría, propiedades, y les debe aparecer estas opciones en la parte derecha. Como les comento, por default el tipo de análisis es en 3D, pero en este caso es un 2D. Y necesariamente se tiene que definir antes de entrar a la plataforma, en este caso de mallado meshing o de configuración ya del análisis estructural. Entonces, antes que nada, cuando estamos trabajando en un modelo 2D, definirle el tipo de análisis. Entonces, vamos a importar una geometría. En su base de datos, en el módulo 5, seleccionen este archivo y damos clic en abrir. Una vez que lo abrieron, que lo importaron, damos clic en editar para ir a la interfaz de ANSYS Meshing. Una vez estando en la interfaz de Meshing, este es el modelo simplificado axisimétrico de la cámara de combustión. Primeramente lo que le debemos de decir es qué tipo de análisis. El tipo de comportamiento 2D, en este caso es axisimétrico. Y lo que vamos a hacer es dar clic a nivel de malla. Vamos a agregar algunos controladores de manera global. Por ejemplo, primeramente, cuando lanzamos un Component System de manera independiente, le debemos de decir el tipo de física. Y hay varias físicas, como mecánica, no lineal, electromagnética, CFD, explícito, hidrodinámico. En este caso sería un análisis mecánico, para lo cual primeramente le defino el tipo de física. Ya que, como vimos en las lecturas, pues dependiendo del tipo de física, y las entidades más pequeñas de nuestro dominio, pues nos recomienda estos tamaños iniciales. Entonces, primeramente, antes de cambiar aquí alguna configuración, vamos a definir el sistema de unidades. El sistema de unidades va a estar en el métrico, milímetros, kilogramos, newtons. Y de manera global voy a controlar el tamaño del elemento. En este caso, por default, está en 4. Voy a decirle que sea de 1.5 milímetros. Y en las funciones de tamaño, por default está activa la opción de curvatura. La voy a apagar y la que voy a activar es proximidad, ya que en este caso, en mi dominio, no tengo hasta cierto punto curvaturas pronunciadas, pero sí bordes donde necesitaría subdividir los elementos para que me capturara de mejor manera.
Entonces, en este caso, proximidad me estaría capturando de manera más adecuada mi geometría. Son los únicos parámetros que voy a controlar de manera global y voy a dar clic derecho y generar malla. Si nos damos cuenta, por default intenta generar puros cuadriláteros y donde no pueda genera elementos triángulos. Si visualizamos la calidad de la malla, bajamos en las opciones hasta la opción que dice calidad. Para la parte estructural se recomienda visualizar la calidad del elemento, el element quality, donde las buenas prácticas nos dicen que un punto 2 de calidad de elemento ya se considera aceptable, y más en aquellas zonas donde se espera concentración de esfuerzos. Y en este caso pues yo tengo punto 8, está muy bien la calidad. Si visualizamos, tengo elementos cuadriláteros y triángulos. Donde no puede generar cuadriláteros, genera esos triángulos. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es agregar una opción que se llama Inflation. Selecciono primeramente la geometría. En este caso, como es una superficie, pues va a ser una cara. Después nos pide la frontera. En este caso va a ser como frontera los bordes. Aplico. Número de divisiones depende de la aplicación. En este caso yo voy a definir 5. Con una razón de crecimiento de 1.2, es decir, va a ser un 20% más grande la capa subsecuente. Voy a limpiar la malla y nuevamente voy a generar. Nos damos cuenta, nuevamente generó con esa inflation elementos cuadriláteros en la frontera, y es el centro, pues generó una combinación de cuadriláteros con triángulos. Pero la calidad disminuyó hasta punto 17. Y aquí no estaría cumpliendo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? O de manera global tal vez generar un tamaño más pequeño, o de manera local generar algunos controladores. Yo puedo decirle qué tipo de elemento genere, la forma del elemento, con un método. Es decir, voy a insertar un método. Aquí es una combinación que es default lo que genera el programa. Pero yo le puedo decir que sea exactamente puros cuadriláteros, triángulos o una combinación con la opción de multizón. En este caso le voy a decir que sean puros triángulos y voy a suprimir la inflation. Limpio la malla y nuevamente la genero. Lo que va a tender ahora a ser, pues son puros elementos triángulo. Me incrementó la calidad hasta 0.7. Pero además, aquí en el tipo de método, por ejemplo, ahora yo voy a seleccionar multizón. Voy a seleccionar el método superficie como uniforme para que la transición de los elementos sea suave. En el tipo de mallado, le voy a decir que sean todos cuadriláteros. Que además el element size, el tamaño del elemento lo incremento a 2, por ejemplo. Lo hago un poco más grande. Limpio la malla y nuevamente la genero. Entonces, generó ahora puros elementos cuadriláteros. Si nos damos cuenta, incrementó la calidad hasta 0.8, pero todavía no encuentro una buena distribución. ¿Qué es lo que puedo agregar para generar una buena distribución de los elementos cuadriláteros? Hay una opción que se llama Face Meshing, que me pide pues la geometría, en este caso la cara. En el tipo de método puede ser cuadriláteros o triángulos. En este caso va a ser cuadriláteros.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Me hace un mapeo de mi dominio para generar elementos cuadriláteros. Por ejemplo, la voy a generar con ese solo controlador. Si nos damos cuenta, hace una muy buena distribución de los elementos. Incrementó la calidad seguramente hasta 0.6. Pero además aquí hay una opción en las opciones avanzadas que yo lo puedo definir ciertas referencias que tome. Por ejemplo, corners. Voy a seleccionar esos dos que tome de referencia para que haga el mapeo. ¿Qué es lo que va a hacer? Hacer una especie de subdivisión en la parte superior, parte central y la parte inferior para hacer ese mapeo y generar elementos más uniformes. Voy a seleccionar y voy a limpiar la malla y nuevamente la genero. Si nos damos cuenta es el mismo resultado. Si yo no lo generara de manera manual, el programa lo detectaría y lo generaría. ¿Sí? Entonces puede ser de ambas formas. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, aparte del controlador de mapeo, voy a generar controladores locales de tal manera que me permita controlar la distribución de los elementos a lo largo de los bordes. Para lo cual voy a insertar un sizing. Ese sizing va a estar aplicado a bordes y va a ser la entrada y la salida. En el tipo, por default está en tamaño de elemento, pero yo le voy a decir que sea número de divisiones. Y el número de divisiones va a ser de 10. En el comportamiento hay dos opciones, soft y hard. Como ya vimos, la opción de hard lo que hace es que exactamente el número de divisiones que yo le digo que me genere en ese borde los va a respetar. Pero pudiera ser que por el tamaño global que está afectando, con la opción de soft no genere las 10 divisiones, ¿sí? Ya que está influenciado por el tamaño global que yo le definí. Entonces, es la única diferencia entre las dos, para lo cual voy a dejar hard, que exactamente las 10 divisiones que yo le digo las genere. De igual manera, voy a generar otros controladores. Por ejemplo, ahora para estos dos bordes, número de divisiones, y va a ser de 20. Nuevamente activo la opción de hard. Genero otro para aplicar en estos dos bordes. Número de divisiones 35. Voy a generar otro de tal manera que me permita controlar la distribución en esos dos bordes. Va a ser 15. Hard. De igual manera para ese borde. $20. Hard. Ahora, también necesito que tenga la misma distribución esos dos bordes, lo cual inserto otro controlador de tamaño. Número de divisiones va a ser de 60. Hard. Pero además hay ocasiones en las cuales yo puedo decirle, por ejemplo, ese tamaño, ese controlador local, que genere elementos más pequeños en ciertas áreas. Tal vez en esta zona hay la física que quiero capturar de manera más adecuada, por lo cual a veces es muy utilizado que en ciertas zonas, por ejemplo, en esta zona genere elementos más pequeños y hacia la frontera o hacia las paredes elementos más grandes. ¿Cómo le digo ese comportamiento al programa? Aquí con esta opción que dice tipo de vías. Por ejemplo, en la primera opción, lo que tendría que hacer es, de este borde hacia las fronteras, generar elementos más pequeños y más grandes. ¿Con qué relación? Con esta opción que dice vías factor. Por ejemplo, si yo doy un número de 5, ¿qué es lo que va a hacer? Ese factor no es más que la relación entre el elemento más grande
y el elemento más pequeño. Es decir, este elemento es 5 veces más grande que el primer elemento. Entonces, si nos damos cuenta, aquí los elementos son más pequeños y hacia acá los elementos son más grandes. ¿Sí? Entonces, pero si nos damos cuenta, en el borde inferior está empezando al revés. Los elementos pequeños están en esta zona, en la frontera, y es el centro elementos más grandes. Si genero la malla tal cual, ¿qué es lo que hace? Si nos damos cuenta, distorsiona los elementos, ya que no está generando de manera adecuada el mapeado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues cambiarle la dirección a ese borde. ¿Y cómo hacemos eso? Nos vamos a la opción de Display, en la dirección, y aquí podemos visualizar eso. Si nos damos cuenta, esta dirección va hacia acá y la otra va en el lado opuesto. Entonces, ¿cómo cambiamos la dirección? Nos vamos al controlador. En la opción de Reverse Bias, seleccionamos el borde y ya generó la distribución que yo quiero. Es decir, que genere elementos más pequeños en esta zona y elementos más grandes. Si generamos la malla, ya hizo una muy buena distribución de los elementos. Tengo hasta ahorita una calidad de 0.74. Ya se considera pues buena. Ok, en el siguiente escenario que vamos a generar es, muchas veces lo que se recomienda es realizar el análisis de sensibilidad de malla, de tal manera que podamos decir que la distribución de la malla sea independiente a los resultados. ¿Sí? Muchas veces es recomendado esa parte. Y en este caso podemos controlar la distribución de mi malla con los controladores que acabo de definir. Por ejemplo, yo voy a parametrizar ese valor de divisiones. Es decir, para generar varios escenarios, por ejemplo, con esta malla, genera una malla un poco más fina. Y precisamente, ¿cómo lo puedo controlar? Pues con el número de divisiones, por lo cual voy a parametrizarlos. Muy bien, si regresamos a Workbench, ya tenemos esta opción que dice Parameter Set, donde ya tengo activos los parámetros que acabo de dar de alta. Por ejemplo, yo lo puedo controlar esos parámetros con otro parámetro que yo genere. Voy a generar otro que se va a llamar Mesh Factor. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a definir, por ejemplo, que empiece una relación de 1. Y le doy doble clic a nivel del parámetro 1 y lo voy a estar controlando con este solo parámetro. Por ejemplo, tiene 10 divisiones por el parámetro 7 que acabo de generar. Es el Mesh Factor. Tiene un valor de 1. De igual manera, para los otros. Muy bien. Ahora ya van a estar en función del parámetro 7, que es el Mesh Factor. Si cambio ahora, que digamos sea el doble del número de divisiones a lo largo de ese borde, cambió. Y si regreso a Workbench, actualizo, regreso a Meshing, lo que va a hacer es actualizar ahora y generar una malla pues más fina.
Entonces yo pudiera estar jugando ahí con la distribución de los elementos de esta manera, para generar varios escenarios y realizar el análisis de sensibilidad de malla. Muy bien, esto será todo respecto a este ejercicio. Si tienen alguna duda en específico, les recordamos que la pueden realizar en el foro y les estaremos dando respuesta. Muchas gracias.